El despertar de la gracia, por Charles R. Swindoll. Con mucho afecto dedico este libro a Paul y Sue Sailhamer y a Howie y Marilyn Stevenson, cuyas vidas y ministerios irradian gracia. He aprendido a conocer mejor lo que significa ser libre gracias a la estrecha amistad que me une a ellos. Prólogo de la editorial. Vivimos en un mundo que está cambiando. Tal vez ninguna otra era en la historia haya visto tantos cambios dramáticos en un periodo de tiempo tan corto como la nuestra. Somos testigos de una gran explosión de interés por las cosas espirituales en todos los segmentos de la sociedad. Hoy día, la fe cristiana está pasando por uno de los periodos de mayor crecimiento en los tiempos modernos. Cuando el despertar de la gracia apareció por primera vez en 1990, Chuck Swindoll quería dirigirse a quienes él percibía como asesinos de la gracia. Las personas que restringen y limitan el potencial dinámico de la vida cristiana. Entre los más visibles y crueles están aquellos que critican, condenan y aplastan nuestra esperanza para llevar una vida llena de gozo. Chuck advirtió que el legalismo en la iglesia, escondiéndose detrás de la máscara de la ortodoxia o la piedad, estaba robando la felicidad a los creyentes y tomando a la fe como rehén. Lo que necesitábamos en esa hora era un despertar. A los pocos días del lanzamiento del libro se produjo una inundación de respuestas. Cartas, tarjetas y comentarios de agradecimiento llegaron de pastores, maestros y otros cristianos de todo el país. Unos decían que a menudo se sentían aprisionados en su fe hasta que reconocieron su propia necesidad de un despertar de la gracia. De repente, comprendían la realidad de la regeneración que Cristo quiso que disfrutáramos. Si somos nuevas criaturas en Cristo, preguntaron, ¿por qué no nos estamos regocijando más y preocupando menos? Trágicamente, algunos líderes cristianos se cansaron de los ataques, perdieron la batalla y renunciaron a las posiciones que antes habían ocupado. Chuck Swindoll señala que Pablo nos proporcionó la perspectiva correcta en su carta a la iglesia en Éfeso cuando él escribió: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La mayoría de las personas son muy rápidas en adoptar una salvación basada en la gracia. Pero ¿con cuánta frecuencia, pregunta Swindoll, hemos caído en la trampa de una vida cristiana basada en las obras? ¿Y con cuánta frecuencia hemos cambiado la libertad y la espontaneidad de nuestro caminar de fe por un código hecho por el hombre de lo que sí o no se puede hacer? No hay nada que socave más nuestra fe. Él insiste, como el ceño fruncido del legalismo, el cual trae consigo un espíritu crítico y sentencioso. En numerosas ocasiones desde que se publicó este libro, Chuck Swindoll ha sido detenido por desconocidos para escuchar la historia de su despertar transformador de la gracia. Una de esas ocasiones ocurrió en un aeropuerto cuando una mujer se le acercó y le preguntó si por casualidad él era el autor de el mejor libro que he leído jamás sobre la gracia, sus palabras exactas. Después de que se presentaron, ella contó cómo el libro no solo había cambiado su vida, sino la vida de todos en su familia. Su marido había sido pastor de una iglesia extremadamente legalista en una denominación conocida por su rigidez y su espíritu crítico. De hecho, habían sido criados y formados en ese tipo de ambiente sofocante, exigente y religioso. Esto era todo lo que sabía.
Eran comunes las listas de expectativas impuestas por los encargados mientras exponían en detalle lo que regularmente se esperaba de aquellos que querían agradar a Dios. La presión aumentaba, especialmente en la casa del pastor. No solo empezaban a rebelarse los adolescentes, sino la esposa del pastor se desencantaba con todo el sistema de la teología por obras. En vez de enseñar la palabra de Dios con gracia y esmero, su esposo y todos aquellos que predicaban desde el púlpito acosaban y amenazaban al rebaño. Ella se deprimía al no ver esperanza de cambio ni manera de escape. Fue en aquel momento cuando descubrió el despertar de la gracia, el cual devoró leyendo en unos pocos días, a pesar de que no se encontraba entre aquellos libros que su denominación aprobaba. Al ver regresar el entusiasmo y el gozo de su esposa, esto llevó al marido a leer el libro también. Antes de terminar de leerlo, empezaba a reconocer qué tan retorcido y equivocado había estado. Tuvo la valentía de salir a la luz y admitir desde el púlpito que un despertar de la gracia lo había cambiado tanto que ya no podía promover el legalismo, la hipocresía y la religión sin gozo que caracterizaba tanto a su iglesia como a su denominación. Se negó a seguir desempeñando el papel de un asesino de la gracia. Su renuncia fue recibida con miradas frías y la familia fue condenada totalmente al ostracismo por aquellos que habían sido amigos de la iglesia durante largo tiempo. Pero ese hombre, su esposa e incluso sus hijos adolescentes ahora están experimentando una alegría y alivio en sus relaciones entre sí y con el Señor, que jamás habían imaginado. Su caminar con Cristo, ahora basado en la gracia, se ha revolucionado literalmente. Como Chuck lo dijo, ella está radiante con un gozo que es contagioso. Son pocas las veces que he visto a una persona que irradia el amor y la gracia de Cristo tan naturalmente y con tanto entusiasmo. La gracia se ha despertado realmente dentro de ella. Desde el lanzamiento del libro, el mundo ha seguido sus cambios dramáticos. Además de los cambios políticos por todo el mundo, también se han producido alarmantes revoluciones morales y éticas, un despertar de la conciencia y el carácter de proporciones increíbles. El cristiano ha estado brotando por todo el mundo. Ahora es evidente que en muchos aspectos el despertar de la gracia fue profético. Muchas de las señales de liberación que el autor ha descrito en estas páginas ya se han cumplido. Y ese es el motivo de esta nueva edición, corregida y aumentada para una nueva generación de creyentes. Es nuestra esperanza que el mensaje eterno del despertar de la gracia pueda ahora empezar a tocar las vidas de un grupo completamente nuevo de cristianos y alentar a hombres y mujeres en todas partes en su caminar de fe. Aunque el mensaje de este libro ya ha tenido un efecto dramático sobre nuestra manera de pensar acerca de la vida cristiana, la sabiduría y el consejo contenidos en estas páginas son necesarios hoy más que nunca. Desde los sucesos del 11 de septiembre, los desafíos que existen en el mundo que nos rodea son mayores que nunca, pero la necesidad de cristianos que demuestren su fe con libertad y compasión es aún mayor. Pablo escribe en Romanos 12:6 que teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en profecía, en proporción a la fe. De hecho, cada uno de nosotros posee dones, pero es la esperanza de este editorial que este libro pueda apoyarnos a llegar a ser una generación de creyentes moldada a la imagen de Cristo, que camine confiadamente en la libertad de la fe que nuestro Señor tenía pensada. Y cuando esto suceda, el despertar de la gracia no será simplemente un libro que merece ser leído, sino un estilo de vida
digno de ser vivido. Reconocimientos. Yo soy un hombre agradecido. Tengo todas las razones para hacerlo. Es un gozo para mí poder contar con la presencia de numerosas personas que me rodean con aliento, afirmación, sus comentarios honestos y una abundante provisión de nueva esperanza para perseverar con las tareas difíciles. Los considero más que amigos. Son mis socios, fieles hasta el final. Decir que han sido útiles en ayudar a que se realizara este libro es una grave subestimación de los hechos. Al contrario de un rumor recurrente, no cuento con un departamento de redactores o un equipo de investigadores que me proporcionen material histórico e ilustrativo o que funcionen como escritores anónimos. Cada palabra proviene de mi propia pluma a través de un antiguo proceso que la mayoría de los autores todavía emplea. Sangre, sudor, lágrimas, noches en vela, largas miradas a hojas de papel en blanco, días improductivos cuando todo se arroja a la basura y momentos periódicos cuando la inspiración y el conocimiento fluyen. Mi método es tan obsoleto que ni siquiera utilizo un programa de procesamiento de texto para escribir mis libros, y tengo un grueso callo en mi dedo para probarlo por haber escrito tanto con mi pluma. No obstante, lo que sí tengo son fieles colaboradores que creen en mí lo suficiente como para orar por mí mientras estoy en medio del proceso de dar a luz un libro. Sin embargo, hacen más que orar. Algunos formulan sugerencias. Otros ofrecen ideas y lanzan advertencias, además de aguijonearme con preguntas. Uno escribe a máquina, otro edita, algunos leen y muchos escuchan con paciencia. Como yo soy un pastor que ha plantado una nueva iglesia al norte de Dallas, en Frisco, Texas, también tengo una gran cantidad de personas que oyen las cosas que escribo más tarde en un libro. Me ayudan a afinar mis palabras, respondiendo a lo que he dicho con comentarios que a menudo son conmovedores. Y luego están los que sirven conmigo en el equipo pastoral, mis colegas más cercanos, con quienes tengo una relación envidiable y única. Al reconocer su valor en mi vida y su contribución a mis libros, no podría ser más sincero y agradecido. Todos estos son mis socios, no nombrados, pero eminentemente apreciados. Específicamente, estoy en deuda con David Mover de Thomas Nelson por su entusiasmo en la revisión del libro original en inglés. Su apoyo ha sido incesante desde su creación. Además, los fallecidos Kip Gordon y Ernie Owen, ambos amigos míos de Thomas Nelson durante mucho tiempo, quienes me alentaron mucho, ya que estaban convencidos de que mi punto de vista y mis convicciones sobre la gracia merecían ser publicados para que todos pudieran leer lo que hemos discutido y acordado durante años. Al reconocer mi agradecimiento a aquellos de la familia de Thomas Nelson, no puedo dejar de mencionar a mi editora, Beverly Phillips, con la que he trabajado durante más de una década. Ella sigue demostrando las cualidades que un autor necesita más de una editora: un ojo sagaz, un espíritu sensible, sabios consejos, precisión mezclada con flexibilidad, preguntas penetrantes que me hacen pensar y una especie de crítica convincente que me obliga a reevaluar y, reescribir. Mi lista sería incompleta si no mencionara a Ceali Jets, que suministró una valiosa asistencia tras bastidores. Siendo el hombre de integridad que es, sus consejos y sugerencias resultaban ciertos y han probado ser lo mejor. Estoy agradecido de que se preocupara más por el despertar de la gracia que por su propio horario. Y cuando mi paciencia se fue debilitando, él demostró tener la clase de gracia sobre la cual escribo. Y, por supuesto, una vez más, debo expresar mi profundo agradecimiento a Helen Peters,
cuya diligencia no conoce límites. Con incansable determinación revisó el manuscrito varias veces, corrigió mi ortografía, escribió a máquina cada palabra, consiguió los permisos para mis citas e ilustraciones, adoptó su calendario personal para cumplir con las demandas de mis fechas de tope. Terminó el manuscrito final en forma perfecta antes de lo previsto, lo que en sí mismo era un milagro. Y todo sin una sola palabra de exasperación o queja. Helen es un retrato fiel de la sublime gracia. Por último, quiero agradecer el apoyo de toda mi familia, cuyas actitudes y expresiones de gracia fueron nada menos que increíbles. A pesar de las tormentas que hemos enfrentado y el dolor que hemos vivido juntos, ni una vez he sentido nada menos que su amor incondicional y absoluto apoyo. En lugar de separarnos, hemos creado lazos más fuertes que nunca. Así que, gracias a ti, Cintia, y a toda nuestra familia, junto con Lucy, mi querida hermana, por su inagotable lealtad y amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Introducción. El corazón humano clama por ser libre. Todo dentro de nosotros lucha contra la esclavitud de la tiranía y la opresión. Nuestras almas no fueron creadas para vivir en jaulas de temor que nos restringen de las alegrías de la libertad. Una vez que hayamos experimentado el sabor de esa libertad, nuestro apetito por más nos consume. Esto era cierto para los que vivían detrás de las cortinas de hierro en Europa del Este, o bajo las normas y los reglamentos fanáticos de los talibanes en Afganistán, o bajo la brutal dictadura de tortura de Saddam Hussein en Irak. Y es muy cierto para el pueblo de Dios, que ha sufrido demasiado tiempo bajo el sofocante control de demandas y expectativas legalistas. A aquellos que han deseado controlar e intimidar a otros en el cuerpo de Cristo, se les ha permitido hacerlo por demasiado tiempo. Me complace anunciar que su control está menguando, mientras la gracia se está despertando. Casi 3 décadas han pasado desde que escribí y se publicó la primera edición de este libro. En aquel entonces había mencionado que un nuevo movimiento yacía en el horizonte, un movimiento libertad de las cosas que nos habían esclavizado por demasiado tiempo. Al transcurrir estos últimos años, ha sido maravilloso ver el crecimiento de ese movimiento. Aquellos de nosotros que siempre nos hemos mantenido firmes en la gracia de Dios para nuestra salvación del dominio del pecado. Por fin, estamos aprendiendo a confiar en la misma gracia para nuestra liberación de las estrictas restricciones y manipulaciones basadas en la vergüenza. Habiendo probado los dulces deleites de la libertad en Cristo, más y más personas en la familia cristiana no se sienten satisfechas con nada menos, ni tampoco nosotros deberíamos. Basándome en las respuestas de tantas personas que me han hablado personalmente o que me han escrito cartas de agradecimiento por haber sido liberados del legalismo, he decidido ofrecer esta nueva edición revisada del Despertar de la Gracia. El momento me parece el más adecuado. Es mi esperanza que en este volumen cause un nuevo impacto en una nueva generación de creyentes que anhelan ser liberados de la esclavitud de otros, pero que no han podido lograrlo. Es reconfortante pensar que estas páginas le darán las llaves que han estado buscando, que abrirán esas rejas de hierro y lo liberarán de las cadenas de la esclavitud de otros, despertándolo a lo que significa ser realmente libre. Libre en Cristo, verdaderamente libre, libre al fin.
Charles R. Swindoll, Dallas, Texas.